estudiantes del curso Estática y Resistencia de Materiales. En este video empezamos a desarrollar los temas que corresponden a la segunda parte del curso, que es la parte de la resistencia de materiales. Dentro de la resistencia de materiales, lo que vamos a estudiar es el efecto de las fuerzas sobre el cuerpo. En la parte estática considerábamos que el único efecto de la acción de una fuerza sobre un cuerpo era el cambiar su estado de movimiento. O sea, si aplicábamos una fuerza, el cuerpo se podía mover con movimiento uniformemente acelerado si había fuerza resultante, y si estaba en equilibrio el cuerpo se podía mover con velocidad constante o permanecer en reposo. Normalmente en la estática, pues la consideración que se hace desde el punto de vista de movimiento es que un cuerpo en equilibrio pues permanece en reposo. Particularmente es el concepto que aplicamos cuando hablamos de estructuras. En esta parte del curso entonces vamos a considerar lo siguiente, que es que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo no solamente puede alterar su estado de movimiento, sino que también puede deformarlo. O sea, parte de la energía que implica la aplicación de la fuerza se puede utilizar, o de hecho resulta en una deformación del cuerpo. Parte de la energía se utiliza en el movimiento y otra parte se va a utilizar en la deformación. De manera que en esta parte del curso entonces vamos a considerar que los cuerpos son deformables. La resistencia de materiales es una mecánica de deformaciones. Entonces más adelante vamos a mirar este tema de la deformación. Particularmente se estudia bajo 4 problemas de carga: la carga axial, el problema de flexión, el problema de torsión y el problema de las columnas. Son los 4 problemas típicos que se trabajan en un curso de resistencia de materiales. Y en relación con esto de la deformación, como su nombre lo indica, la resistencia de materiales, o la denominación resistencia de materiales, tiene relación con que los cuerpos, dependiendo de su naturaleza, van a hacer una oposición a esa deformación. Entonces un material, dependiendo del tipo de material, va a haber un mayor o menor oposición a la deformación si aplicamos una fuerza. Y otra característica que tenemos en la resistencia de materiales es que no solamente la única, o lo que tiene que ver con la oposición a la deformación, es la resistencia, la naturaleza del material, o sea, qué tipo de material es, sino que también vamos a considerar la geometría del elemento. O sea, particularmente vamos a ver, o lo que empíricamente podemos decir es que para un mismo nivel de fuerza, si tenemos un cuerpo o dos cuerpos diferentes del mismo material, el que más se va a oponer a la deformación es el que más sección transversal tiene. Diciéndolo en palabras comunes, el que más grosor tiene, el que es más grueso de los dos. De manera que la deformación no va a depender entonces solamente del valor de la fuerza, sino que también va a estar relacionado con unas características geométricas del elemento. Para trabajar con un solo concepto, o aunar el concepto de fuerza y la resistencia que representa la sección transversal del material, o la geometría del material, entonces aparece el concepto de esfuerzo. Entonces vamos a generalizar la definición o el concepto de deformación diciendo que la deformación, más que ser ocasionada por la fuerza, es ocasionada por el esfuerzo. O sea, vamos a estudiar en este curso las relaciones entre el esfuerzo y la deformación, y por ello empezamos definiendo el concepto de esfuerzo, que es el tema de esta lección. El esfuerzo se define como la intensidad de las fuerzas, que es en física, que es una
y intensidad es cuando tenemos una propiedad física y la dividimos entre el área, eso se le denomina una intensidad. Si estamos hablando de la intensidad de las fuerzas, entonces el esfuerzo se va a definir de la siguiente manera. Esfuerzo, que lo estamos representando por la letra griega sigma, que viene a ser la S, en el inglés la S es la inicial de estrés o tensión. Entonces aquí el esfuerzo, la forma genérica de denominarlo va a ser con la letra griega sigma, y estamos diciendo que la forma de calcular el esfuerzo es dividiendo la fuerza entre el área. Entonces aquí estamos viendo que dentro del concepto de esfuerzo, entonces estamos viendo cómo se reparte si a un cuerpo le aplicamos una determinada cantidad de fuerza, el esfuerzo lo que nos está midiendo es cómo se reparte esa fuerza en el área transversal y lo que le corresponde de fuerza a cada unidad de área. Y más adelante vamos a ver que esto va a ser lo que es responsable de las deformaciones. Como estamos definiendo entonces el esfuerzo como la relación de dos magnitudes, entonces las unidades de esfuerzo van a ser en el sistema internacional la razón de Newton sobre metro cuadrado, la forma en el sistema internacional, la forma como medimos la fuerza y como medimos el área. Entonces la razón de Newton sobre metro cuadrado nos va a dar origen a una unidad que se denomina el pascal. Y se representa con la letra P mayúscula A minúscula. Esta unidad, hago referencia aquí, es común a la unidad con la que medimos presión, pero hay una diferencia fundamental entre esfuerzo y presión. Miren, si recuerdan el concepto de presión, es la misma definición, fuerza sobre área. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el esfuerzo y la presión? Que las fuerzas en el esfuerzo, las fuerzas están actuando al interior del cuerpo, o sea, consideramos son las fuerzas internas como se muestran en el dibujo, las fuerzas que están dentro del elemento. Y en la presión, la fuerza está actuando sobre la superficie del cuerpo. Normalmente lo que se considera son las paredes cuando hablamos de presión, son las paredes de un recipiente, y normalmente la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del recipiente que los contiene. Es una forma de entender la presión. Es la misma definición, pero son dos conceptos esencialmente diferentes y tienen aplicaciones en diferentes campos. La unidad pascal resulta ser una unidad muy pequeña. Entonces normalmente cuando estemos haciendo cálculos de esfuerzo nos van a dar unos números muy grandotes. Entonces para ello vamos a utilizar múltiplos del pascal, como son el megapascal, o sea, cuando tenemos millones de pascales, eso lo vamos a denominar como un megapascal. Y cuando tenemos miles de millones de pascales, eso lo vamos a denominar un gigapascal. Si estamos en el sistema inglés o sistema de los Estados Unidos, la unidad de esfuerzo sería la razón las unidades que se relacionan son la libra para medir la fuerza y la pulgada cuadrada para medir el área. Libra sobre pulgada cuadrada en inglés es pound per square inch, que es cuya sigla o abreviación es PSI. Entonces, ¿cómo vamos a medir el esfuerzo en el sistema inglés o sistema de los Estados Unidos? Lo vamos a medir en PSI, que significa libras sobre pulgada cuadrada. El mismo concepto de lo que acaba de decir ahora es el tema de la presión, o sea, la presión también se mide en PSI, pero acabamos de decir que a pesar de que se definen como la relación de dos magnitudes de las mismas características, esencialmente son cosas diferentes. Y resulta que el PSI es una unidad, digamos, de un orden de magnitud, es como 1000 veces mayor que el pascal comparativamente hablando. Entonces, para cuando vamos a
hablar de los múltiplos del PSI, entonces nos va a bastar el múltiplo de 1000 PSI, que lo denominamos kilo PSI, y se abrevia como KSI. ¿Qué es un KSI? Son 10 a la 3 PSI, o sea, 10 a la 3, o sea, 1000 libras sobre pulgada cuadrada. Un KSI igual a 1000 PSI. ¿Cómo vamos a clasificar el esfuerzo? El esfuerzo se va a clasificar de la siguiente manera. Va a haber un tipo de esfuerzo que se va a denominar esfuerzo normal. Es propio de la carga axial, o sea, cuando la fuerza que estamos aplicando está actuando a lo largo de la longitud de un elemento, o sea, en su dirección axial. De esta manera, normalmente el elemento sujeto a esfuerzo normal son unos elementos que se llaman barras o varillas. Cuando pensamos en una barra, pensamos en elementos rectos que son en el que predomina la longitud, o sea que son alargados. Es mucho más grande la longitud en relación con las medidas o las dimensiones de la sección transversal, o particularmente el diámetro o el lado de la varilla. Entonces, de esa manera, cuando la fuerza está actuando a lo largo del elemento, entonces estamos hablando o decimos que ahí se ocasiona un esfuerzo normal. Y las fuerzas en el esfuerzo normal las podemos ver saliendo de los extremos, como aparece en el lado izquierdo. En ese caso diríamos que ese esfuerzo se va a denominar un esfuerzo de tracción. El efecto de la tracción, ¿cuál va a ser? Que la varilla va a tender a alargarse, o sea, a aumentar su longitud. Por el contrario, en el lado derecho mostramos una varilla en la cual, o una barra en la cual la fuerza no está saliendo, sino que está entrando, la vemos actuando en los extremos de la varilla, la fuerza entrando, y lo que vamos a decir es que en ese caso, en lo que hace referencia a la deformación, el cuerpo va a tender a disminuir su longitud, o sea, a comprimirse, y a ese tipo de esfuerzo lo vamos a llamar compresión. ¿Correcto? Quiere decir que los esfuerzos normales, que son los que toman la representación con la letra sigma, cuando utilizamos el símbolo sigma para hablar de un esfuerzo, estamos hablando de esfuerzos normales. Entonces esos esfuerzos pueden ser de dos tipos. Pueden ser esfuerzos normales de tracción, en el cual el cuerpo experimenta, la barra o varilla experimenta que lo están alargando, o pueden ser esfuerzos de compresión, en el cual la barra o varilla siente que la están comprimiendo. En la tracción el cuerpo tiende a elongarse, a estirarse. En la comprensión el cuerpo tiende a comprimirse. Entonces ya estamos viendo aquí una primera relación entre el esfuerzo y la deformación. Estamos diciendo que en tracción los cuerpos se alargan o se estiran o se elongan, es la otra palabra que se puede utilizar. En la comprensión los cuerpos se acortan o se comprimen. Y la forma de calcular el esfuerzo es calculando la relación entre la fuerza y el área. ¿Cuál área? El área de la sección transversal. Una característica del esfuerzo normal que se menciona ahí en la diapositiva es que cómo resulta ser la fuerza con respecto al área de la sección transversal. Entonces resulta ser perpendicular, por eso se llama normal. Recuerden que en geometría normalidad es perpendicularidad, ¿correcto? Entonces en los esfuerzos normales, cuando pensamos un esfuerzo normal, ¿qué estamos pensando? Que la fuerza es perpendicular al área. Entonces ya lo dijimos, puede estar saliendo o puede estar entrando. Si la fuerza está saliendo de los extremos o de la sección, es un esfuerzo de tracción, y por convención vamos a decir que los esfuerzos de tracción son positivos, y si están entrando entonces vamos a decir que es un esfuerzo de compresión, y por definición vamos a decir, solamente para diferenciarlos, que los esfuerzos de compresión son negativos.
Entonces es lo que está ahí escrito. Los esfuerzos pueden ser de tracción, en el cual sigma es positivo, pero si la fuerza, que es el caso en el que la fuerza sale la vemos salir de la sección transversal, pero si la vemos entrar, entonces decimos que el esfuerzo es de compresión y por definición va a ser un esfuerzo sigma negativo. El otro tipo de esfuerzo que vamos a considerar es un esfuerzo que se llama cortante, se representa por la letra griega tau, la T en la simbología en el alfabeto griego, la letra tau, y es propio de la carga transversal, o sea, cuando hablamos de esfuerzos cortantes, ¿cómo es la carga con respecto a la sección transversal? Es una carga que también es transversal, o sea, es paralela a la sección transversal del elemento. Usualmente los elementos sometidos a esfuerzo cortante son unos elementos que se llaman pasador. Normalmente los pasadores son cilíndricos. ¿Cómo vamos a ver la fuerza en relación con la sección transversal del pasador? La vamos a ver como una fuerza paralela, o sea, es el efecto precisamente de cortante, que es lo que estamos pensando es cómo funcionan las tijeras, o sea, dos fuerzas actuando en sentido contrario en el mismo plano, dos fuerzas paralelas, una tijera, o también podemos estar pensando en, en un cuchillo, pues cortando una barra. Entonces ahí la fuerza que estamos aplicando con el cuchillo es paralela a la sección transversal que estamos cortando. Entonces esta es la representación la forma como vamos a encontrar el elemento pasador cuando está expuesto a esfuerzo cortante. Entonces lo que vamos a decir es que el esfuerzo cortante, cuando el pasador está uniendo dos elementos, ¿sí? Entonces, y en cada uno de esos elementos está actuando una fuerza igual, pero de sentido contrario. Entonces, en el plano en el que se encuentran en los dos elementos o en el que están los dos elementos, el pasador está sintiendo un efecto de tijera, un efecto de corte. Eso también se llama esfuerzos de cizallamiento, cizallantes, porque la máquina mecánica que se utiliza para hacer cortes se llama cizalla. Entonces, en el esfuerzo cortante, cuando tenemos el pasador uniendo dos elementos, entonces lo que vamos a decir es que hay una sola área haciendo resistencia y el esfuerzo cortante se va a calcular como la razón de la fuerza sobre el área. En este caso la fuerza es paralela al área y decimos que es un esfuerzo cortante simple porque solamente hay un área. Pero si la situación es que el pasador está uniendo ya no dos elementos, sino que está uniendo tres, y en uno de ellos, en la gráfica en el que está al lado izquierdo, vemos la fuerza ahí aplicada hacia afuera. El efecto que va a sentir el pasador es que hay cortante en dos de sus secciones transversales, en dos áreas. Por consiguiente, la misma fuerza se estaría repartiendo en dos áreas. Cuando calculemos ese esfuerzo, entonces hay que multiplicar el área por 2. Diríamos que el cortante se calcularía como fuerza sobre 2 veces el área y estaríamos hablando de un cortante doble. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el pasador no une dos elementos como en la gráfica de arriba, sino cuando está uniendo tres elementos. Normalmente dijimos que los pasadores son cilíndricos, por lo que cuando hablamos del área de la sección transversal de un pasador cilíndrico, el área va a ser una sección circular, o sea, va a ser un círculo. ¿Y cómo se calcula el área del círculo? Pues la fórmula que tenemos, tomamos como unidad de referencia, vamos a utilizar la forma como se calcula en mecánica, o sea, con un aparato de medida que normalmente es un calibrador. El calibrador nos permite medir el diámetro, entonces
el área se calcula en función del diámetro del elemento, y el diámetro va a ser la medida característica de la sección transversal de la varilla. Entonces el área se va a calcular como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, en donde d es el diámetro del pasador. Y digo que esta es la forma de definir el área en mecánica, haciendo referencia al tema de la medición, porque pues en geometría ustedes saben que pues las áreas de las secciones circulares se definen en torno al radio, tomando como referencia el radio. Lo que pasa es que los radios en mecánica pues no los podemos medir directamente, sino que se miden de una manera indirecta. O sea, diríamos que el radio es el diámetro sobre 2. Por consiguiente, por eso aparece la definición de diámetro al cuadrado sobre 4, por esa relación que dice que un diámetro contiene 2 radios. El tercer tipo de apoyo que vamos a hablar en esta parte donde estamos hablando de esfuerzo es un tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo de contacto o de apoyo. Es el esfuerzo que le hace el pasador a su soporte. Entonces, mientras que el pasador está sufriendo o sintiendo un esfuerzo que se llama cortante, el elemento donde está metido el pasador, donde está alojado el pasador, que normalmente él está metido en un agujero, ahí en la gráfica se hizo un corte pues para mostrar la superficie en la que hay contacto entre el pasador y el soporte. Cuando nosotros aplicamos la fuerza, entonces en una de las mitades del agujero del soporte, el, el soporte va a sentir que lo están aplastando. O sea, vas a estar sintiendo va a estar teniendo como una sensación de aplastamiento. Y miren que este tipo de esfuerzo sí se parece a la presión, porque ahí la fuerza estaría actuando sobre la superficie, sobre la mitad de la superficie del agujero, el área del agujero divide entre 2, porque él va a estar, cuando se aplica la fuerza, va a estar recargado de un solo lado, ¿correcto? El otro lado, digamos así, no sentiría esfuerzo de contacto. Quiere decir que el efecto en el esfuerzo de apoyo de contacto es que el agujero tiende a aplastarse en uno de sus lados, ¿sí? Y el área que va a ser resistente, dijimos, es el área de la superficie del agujero. Como estamos hablando de que es la mitad, entonces por el efecto radial, cuando miremos las componentes de las fuerzas que son opuestas se eliminan, y termina siendo resistencia el área proyectada, que tiene dos valores característicos. Una es el diámetro del agujero, ahí se está mostrando el área resistente, entonces va a ser la proyección del área del agujero en el plano de la superficie del agujero en el plano medio, y se va a formar un rectángulo. Allá en el lado derecho se debe estar viendo que hay un área sombreada ahí que es rectangular, que tiene por medidas el espesor del soporte y el diámetro del pasador. ¿Cuál es el área resistente en el esfuerzo de apoyo de contacto? El área proyectada, que se calcula como espesor por diámetro. Entonces acá dice el área de contacto es el área rectángulo que representa la proyección del pasador en el plano medio del agujero del pasador. Entonces lo acabo de decir, si en el pasador hay cortante simple, en el soporte, o sea, habrá un solo soporte que está sintiendo el esfuerzo, y hablaríamos de esfuerzo de apoyo simple. El esfuerzo de apoyo lo vamos a representar, como dijimos, que era una forma de aplastamiento o de compresión. Entonces también se va a representar por la letra sigma, y va a tener, para diferenciarlo del esfuerzo normal, va a tener un subíndice B. Entonces el sigma B, esfuerzo de apoyo o de contacto,
va a ser igual a la razón de la fuerza sobre el área, y el área viene a ser el producto del espesor por el diámetro del soporte en el caso del cortante simple. Pero si en el pasador hay cortante doble, o sea, si el pasador no está uniendo un elemento, sino que está uniendo tres, dos de ellos serían soporte, por consiguiente habría dos áreas de contacto, y el esfuerzo se calcularía como la fuerza sobre dos veces el área de resistencia, que viene a ser el producto T por D. Fuerza sobre 2T por D. Entonces estamos viendo que hay una relación entre el esfuerzo de cortante y el esfuerzo de apoyo. Si en el pasador hay esfuerzo cortante simple, en el habría un único apoyo que estaría sintiendo esfuerzo de apoyo simple, y al hacer el cálculo, el área, lo que va en el denominador, es el producto espesor por diámetro. Pero si el pasador está uniendo tres elementos, en ese caso dos de ellos serían soportes, normalmente el otro va a ser lo que en mecánica, en estática llamamos el eslabón, entonces, o la barra. Entonces acá habría dos elementos actuando como soporte, y por consiguiente habría dos áreas haciendo resistencia, lo cual se calcula el esfuerzo de apoyo doble como la fuerza sobre dos veces el espesor por el diámetro. Vamos a hacer un problema entonces de cálculo de esfuerzo. Vamos a mirar este ejercicio en el que vamos a tratar de calcular los tres tipos de apoyo que hay. ¿Sí? Entonces el enunciado dice: la barra articulada BD, que ya me están hablando de una barra, tiene una sección transversal uniforme rectangular de 12 por 40 milímetros. Sabiendo que cada pasador tiene un diámetro de 10 milímetros, determinar A, el valor máximo del esfuerzo normal para la barra articulada BD, B, el esfuerzo cortante para el pasador en B, suponiendo cortante simple, y C, el esfuerzo de contacto para cada uno de los soportes en D, suponiendo apoyo doble y que el espesor de cada soporte esté igual a 6 milímetros. En la figura alfa igual a 0, o sea, se va a suponer que la fuerza de 20 kN aplicada al elemento es una fuerza horizontal. Y en la gráfica pues están dando las características geométricas de nuestro sistema. Es un elemento ABC que tiene dos tipos de apoyos. Recuerden que de la estática sabemos que para que el sistema sea estáticamente determinado, o sea que podamos resolverlo por la estática, solamente podemos ver apoyos que representen no más de tres incógnitas. Entonces alguien podría decir que hay dos pasadores, uno en D y otro en C, pero no, los apoyos son el pasador está en C y el otro apoyo va a ser una barra o eslabón corto BD, y se llama barra articulada pues porque en sus extremos hay pasadores, pero el que actúa como apoyo, como apoyo precisamente es la barra o eslabón corto, como lo denominábamos en la parte del curso de estática. Bueno, entonces acá tenemos la representación del cuerpo. Entonces siempre debemos primero identificar los apoyos para hacer un diagrama de cuerpo libre, y solucionar la parte estática para encontrar las fuerzas en los elementos. Las fuerzas que vamos a encontrar son las reacciones. Recuerden que las reacciones son las fuerzas que están en los apoyos. Por consiguiente, si el apoyo en C es un pasador, entonces vamos a encontrar la fuerza en el pasador. Si el otro apoyo es una barra BD, entonces vamos a encontrar la fuerza en la barra BD. Es la forma de calcular la fuerza que está actuando sobre los elementos, y seguidamente entramos a calcular los esfuerzos, que es lo que nos piden.
tanto para el apoyo, los apoyos que son la barra, la barra BD en un caso y el pasador en C el otro, y el otro elemento que está interviniendo ahí es son los soportes, uno en C y otro en D, que recordemos que los soportes tienen o sufren un tipo de esfuerzo que se llama esfuerzo de contacto. Entonces ahí está, miren, la barra BD va a tener esfuerzo de tracción, va a tener, perdón, esfuerzo normal, hay que determinar si es de tracción o es de compresión. El pasador en C va a tener esfuerzo cortante y los soportes tanto en C como en D van a tener esfuerzos de contacto, que es lo que precisamente pide el problema. Entonces los datos que tenemos es, primero vamos a sacar los datos necesarios para hacer el análisis estático. Entonces estamos diciendo, lo acabamos de decir, que el elemento ABC está apoyado mediante una barra articulada. Una barra articulada en el lenguaje de la estática, que es el curso que acabamos de terminar en la sesión pasada, es un eslabón corto. Entonces lo vamos a representar. Recuerden que la fuerza en un eslabón se pinta como una fuerza saliendo del punto donde se va a ver aplicada. El cuerpo rígido para nosotros va a ser el cuerpo ABC, quiere decir que la fuerza que representa a la barra BD, o la fuerza que está sobre la barra BD, va a ser una fuerza que sale de B y va a estar y actúa a lo largo de la barra BD. En este caso sería una fuerza vertical de acuerdo con la gráfica. Y el otro apoyo es un pasador en C. La barra articulada de BD actúa bajo carga axial y sus articulaciones, ya saben, si me dicen que es una barra, entonces ya sabemos que los esfuerzos característicos en los elementos que se llaman barras, carga axial, quiere decir que vamos a ver las fuerzas o bien entrando o bien saliendo en los extremos, y dice las articulaciones es porque ya está conectada tanto al soporte como al elemento ABC a través de pasadores, y estos van a ser de 10 milímetros. El esfuerzo normal máximo en la barra ocurre, ojo que la pregunta no me está diciendo calcular el esfuerzo en la barra, sino que dice que el esfuerzo normal máximo. ¿Por qué se habla del esfuerzo normal máximo? Porque acabamos de decir que la barra está articulada. Articulada quiere decir que en los dos extremos B y D hay pasadores, y para poner esos pasadores hay que abrir agujeros. ¿De cuántos son los agujeros? De 10 milímetros. Y cuando abrimos el agujero, entonces, y miramos la sección transversal, en la sección transversal ahí se ha disminuido. Como el esfuerzo es inversamente proporcional al área, a menor área, mayor esfuerzo. Entonces, en donde el área es menor, que es en el plano medio donde está el agujero de los pasadores B y D de la barra articulada, es donde vamos a tener el esfuerzo normal máximo para la barra B y D. Por otro lado, decimos que el pasador B actúa a cortante simple, es una definición que nos dan en el problema. El pasador D en D actúa a cortante doble, pues se hizo de esta manera pues para calcular cortantes simples y cortantes dobles. Por tanto, el esfuerzo de apoyo en los soportes en D es doble, en donde se sabe que el diámetro del agujero es D igual a 10 milímetros y el espesor de cada soporte es D igual a 6 milímetros. Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos. Entonces los cálculos aparecen cuando queremos hacer el análisis estático. Entonces debemos escribir un sistema de ecuaciones de equilibrio para el cuerpo rígido, tomando como cuerpo rígido el elemento ABC. Los otros elementos que aparecen ahí serían conectores o apoyos. Entonces se hace el diagrama de cuerpo libre de la estructura y a partir de este se escriben las ecuaciones de equilibrio. Entonces recordemos que hay que hacer una representación gráfica del sistema o del cuerpo rígido, en el cual se vean las fuerzas que están actuando. Entonces dijimos que en el punto A dijeron que el ángulo alfa valía 0 grados, por consiguiente la fuerza de 20 kilonewton es una fuerza
horizontal hacia la derecha. La fuerza que actúa sobre el elemento, la barra articulada ABD. Recordemos, barra articulada es lo mismo que el eslabón corto, lo denominamos eslabón corto en el curso de estática. Las reacciones en un eslabón corto se pintan como una fuerza saliendo del punto donde se deben actuar. En este caso, entonces, la fuerza FBD sería una fuerza vertical hacia abajo. Se está pintando saliendo del elemento si da positivo, con signo positivo cuando resolvamos la parte estática. Entonces quiere decir que efectivamente la fuerza está saliendo de los extremos, y recuerden que salir significa tracción. Si me da negativo no está saliendo, sino que está entrando de los extremos, y si está entrando, recuerden que entrar significa compresión. Y de otro lado, en el extremo C, nos dijeron que ahí está un pasador y que actúa, es un apoyo tipo 2, actúa con dos reacciones, una en X y otra en Y, y por convención, ¿cómo se pintan esas reacciones? En el sentido positivo, o sea, la SX para la derecha, la SY para arriba. Recuerden que es fundamental para encontrar las ecuaciones tener el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a escribir lo que está ahí en ese dibujo, en ese diagrama de cuerpo libre, lo vamos a escribir en forma de ecuaciones. Entonces la primera ecuación es la de fuerzas en X. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en X deben dar 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Cx para la derecha, positivo en la ecuación, 20 para la derecha, entonces más 20, no hay más fuerzas horizontales o en el eje X, entonces esa suma debe dar 0. De ahí directamente, hay solamente una incógnita, podemos despejar Cx como menos 20. Quiere decir que, como nos dio con signo negativo, cuando pintemos las fuerzas, esa fuerza no se debe pintar hacia la derecha, sino en sentido contrario, porque nos dio el signo negativo. La segunda ecuación es sumatoria de fuerzas en Y iguales a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Tenemos el Y para arriba. Recuerden que esas reacciones se pintan en el sentido positivo, precisamente para que queden positivas en la ecuación. FBD está apuntando hacia abajo, entonces la convención nos dice que hacia abajo en el eje Y es negativo, entonces menos FBD. No hay más fuerzas en Y, entonces eso debe ser 0, y se concluye entonces que CY debe ser igual a FBD, o sea, en magnitud y en sentido. Y la tercera ecuación es la ecuación de momentos. Recuerden que del curso de estática decíamos que los momentos se deben tomar con respecto al punto donde hay más incógnitas, y normalmente eso ocurre donde está el pasador. Nuestro pasador está en C. Si tomamos momentos con respecto a C, las fuerzas que ocasionan momentos son la fuerza FBD, que es una fuerza vertical, por consiguiente su brazo va a ser una medida horizontal, y la fuerza de 20 kN, que es una fuerza horizontal, por consiguiente el brazo de la fuerza de 20 va a ser la medida vertical desde el punto C hasta la línea de acción de la fuerza de 20 kN. Fuerzas horizontales tienen brazos verticales, fuerzas verticales tienen brazos horizontales. Entonces, si aplicamos ese criterio, entonces escribimos la ecuación de momentos. Primero calculamos el momento que ocasiona FBD. Hay que encontrar el signo para poder escribir la ecuación. Si aplicamos la regla de la mano derecha, puño en C, dedos estirados apuntando hacia abajo, el dedo pulgar queda hacia afuera, y hacia afuera ¿qué es? Positivo, magnitud de la fuerza FBD, brazo de la fuerza, la medida horizontal desde C a la línea de acción de la fuerza FBD. Se calcula como la proyección sobre el eje X o sobre la horizontal de la porción BC de 300 milímetros, y como es la proyección se calcularía con el coseno. Entonces el brazo sería 0.3 metros, coseno de 30. La otra fuerza que ocasiona momento es la de 20, puño en C,
dedos estirados hacia el lado izquierdo, el pulgar queda hacia adentro, ese momento es negativo, la magnitud de la fuerza es 20 kN, el brazo de la fuerza de 20 kN, recuerden fuerzas horizontales tienen una medida vertical, y aquí la proyección sobre el eje Y en este caso sería de todo el elemento ABC, que tiene una medida de 450 milímetros, o sea 0,45 metros, como estamos proyectando sobre el eje Y, entonces se utiliza la función seno de 30 grados igual a 0. Aquí se hacen las multiplicaciones correspondientes y recordemos que normalmente la ecuación de momentos me permite calcular la fuerza en el otro, el punto de referencia se toma en el pasador, entonces nos va a permitir calcular la fuerza en el otro apoyo, que en este caso es la barra articulada. Quiere decir que esa ecuación de momentos me va a permitir calcular el valor de la fuerza FBD. Vamos a proceder a despejar FBD de la ecuación 3. Entonces, si hacemos las operaciones de 20 por 0,45 seno de 30 y lo dividimos entre 0,3 coseno 30, entonces me va a dar un valor de 17,3 kilonewton, y me va a dar con signo positivo, porque el segundo momento, el que tiene valor numérico, tiene signo negativo. Al pasarlo al lado derecho pasa positivo. El factor que acompaña FBD es positivo, entonces esta fuerza nos va a dar de 17,3 positivo. Quiere decir que FBD, si nos dio positivo, quiere decir que actúa como la dibujamos. ¿Cómo la dibujamos? Saliendo, y como nos dio con signo positivo, entonces efectivamente la fuerza en la barra BD va a ser una fuerza que la vamos a ver saliendo de los extremos, y si está saliendo de los extremos, esa barra va a estar en tracción. Calculamos entonces de la ecuación 2 el valor de CY. CY nos daría, se encontró en la ecuación 2, ya se había dicho que CY era igual a FBD en magnitud y sentido, entonces CY también vale 17,3. De esta manera tenemos las tres incógnitas que buscamos: Cx menos 20 kilonewton, o sea una fuerza horizontal hacia la izquierda de 20 kilonewton, CY 17,3 kilonewton hacia arriba, y la fuerza FBD de 17,3 kilonewton. FBD es la fuerza sobre la barra BD. Para encontrar la fuerza en el pasador C tenemos las dos componentes Cx y Cy, entonces por Pitágoras debemos encontrar la magnitud de la resultante de la composición de las fuerzas Cx y Cy. Entonces, por el momento vamos a trabajar con la barra articulada, de la cual ya calculamos el momento de 17,3 kilonewton. Esa va a ser la fuerza sobre la barra. Entonces dice, el esfuerzo normal máximo en la barra se va a calcular con el área mínima, la cual se encuentra en la sección medida del plano del pasador. Entonces el área sería el espesor por el ancho, entonces sería 0,012, y al ancho le restamos los 10 milímetros del agujero del pasador. El ancho es 40 milímetros, le quitamos 10, nos queda 30, y el espesor era 12 milímetros, 12 por 30 360, como estamos trabajando en metros, entonces me daría por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces esa es el área que tenemos para calcular el esfuerzo. Sabemos que es un esfuerzo normal, que es de tracción, o sea positivo, y que se calcularía como fuerza sobre área, o sea FBD de 17,3 kilonewton dividido entre 360 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al hacer las operaciones nos da el valor de 48,1. Se pone o se enfatiza el signo más para indicar que es un esfuerzo de tracción. El esfuerzo máximo en la barra BD es un esfuerzo de tracción de 48,1 megapascales.
Ahora vamos a trabajar con el pasador en B, que está a cortante simple. Entonces nos debemos, pues si la fuerza de 17,3 está actuando en la barra, pues por acción y reacción, esa misma fuerza debe estar actuando en el pasador. Nos están diciendo que el esfuerzo cortante en el pasador es cortante simple. Lo que vamos a decir es que está actuando una sola área, que se calcula conociendo que el diámetro es 10 milímetros. Entonces vamos a calcular el esfuerzo cortante para el pasador en B de la siguiente manera. Primero calculamos el área. Entonces recuerden que el diámetro, usamos la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El diámetro es 10 milímetros, pero se debe pasar a metros para que nos dé el esfuerzo en pascales. Y al hacer esa multiplicación, esas operaciones, nos da un área resistente de 78,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. De otro lado, sabemos que la fuerza es 17,3 kilonewton. Consiguiente, el esfuerzo se calcularía de la siguiente manera. Fuerza BD sobre área igual a 17,3. Recuerden, hay que sacar el factor 10 a la 3 porque no podemos decir 17,3 kilonewton, sino que la unidad de la fuerza debe ser en newton. Entonces saca el 10 a la 3 como factor por 78,5 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y al hacer esa división nos da 220,4 por 10 a la 6 pascales, o sea 220,4 megapascales. Es el esfuerzo cortante en el pasador en B. Ahora vamos a mirar el soporte en el punto D, que es el otro extremo que está que es el otro extremo que está en la barra BD. En B era apoyo simple. En D decimos que hay apoyo doble. Entonces recuerden que el sigma B se calcula como la fuerza dividido entre 2 veces el espesor por el diámetro. Entonces simplemente reemplazamos. La fuerza vale 17,3 por 10 a la 3 newton. 2 porque es dividido entre 2 multiplicado por espesor, que es 6 milímetros, por el diámetro, que también es de 10 milímetros, se escriben en metros, y al hacer las operaciones respectivas nos da 144,2 por 10 a la 6 pascal, que se lee como 144,2 megapascales. De esta manera entonces miramos que el esfuerzo máximo, el valor máximo del esfuerzo normal para la barra articulada BD es más 48,1 megapascales, que el esfuerzo cortante para el pasador en B es 220,4 megapascales y que el esfuerzo de apoyo para el soporte en D es de 144,2 megapascales. Así, analizando los resultados, vemos que el elemento más crítico es el pasador en B, que tiene el mayor esfuerzo. De otro lado, en la próxima lección vamos a mirar este tema de la medida de la resistencia de los elementos, y vamos a ver que los elementos sometidos a cortante fallan con valores de esfuerzo menores que los sometidos a tracción. O sea, la resistencia en tracción es menor, en cortante es menor que la resistencia en tracción. Y aquí encontramos que el valor más grande del esfuerzo es el valor del esfuerzo cortante. Quiere decir que ese es un elemento crítico, y también son críticos o resultan ser críticos los esfuerzos de apoyo. Si lo comparamos con el esfuerzo normal, es casi 3 veces más grande, y también pues los elementos son susceptibles de fallar por contacto o por esfuerzo cortante. Normalmente la resistencia en tracción digamos que esa propiedad es como más generosa, y en este caso pues el esfuerzo aplicado es el menor de todos los que encontramos. Quiere decir que definitivamente el elemento no fallaría por la barra BD, sino que muy probablemente puede fallar por el pasador en B o por el apoyo o el soporte en D.
Bueno, entonces vamos a dejar como ejercicio del, del documento apuntes para un curso de estática de este autor. Vamos a, de ese material vamos a retomar la parte teórica y de un documento que se les va a compartir que se llama Problemas sobre el concepto de esfuerzo. Vamos a mirar el problema 159. Este problema es sacado del libro de estática, de resistencia de materiales, de mecánica de materiales de Billy Johnston y prácticamente es un problema muy parecido al anterior, sino que aquí ya nos están pidiendo que hagamos la parte B, o sea, ya resolvimos cuando la fuerza era horizontal, ahora vamos a resolver el mismo problema o un problema similar en el sistema inglés, en el que la fuerza ya no es horizontal, sino que es vertical. Entonces vamos a ver qué cambia ahí, a ver si los esfuerzos siguen siendo de tracción o si ya cambia a la compresión, etcétera. Entonces, la invitación es a que resuelvan ese ejercicio para que apliquen los conceptos de cálculo de los esfuerzos, de los tipos de esfuerzo, esfuerzo normal, esfuerzo cortante y esfuerzo de apoyo. Para este tema se utilizó el, el texto de apuntes para un curso de estática y resistencia de materiales de este autor y para la parte de problemas y la parte teórica también el libro de mecánica de materiales de Bill Johnston y otros. Les agradezco mucho la atención prestada.